Ahora bien, en Corintio se había presentado otra dificultad. Cuando Pablo había llegado con el Evangelio, muchas personas habían recibido a Cristo Jesús. Y cuando esas personas habían recibido a Cristo Jesús, uno eran casados, otro eran viudos, otro eran solteros, pero pasaba una pequeña dificultad con las personas que eran casadas. Un hombre que era casado y había aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, su vida había cambiado, pero a veces ese compañero, ese cónyuge o ese esposo, esa esposa no querían tener relaciones con Dios. Había pasado que muchos de esos matrimonios que antes se habían casado, antes de que Cristo llegara a su vida, uno de ellos había aceptado a Cristo, el otro no. Sí, en esos matrimonios comenzó dificultades, hubo diferencias y algunos de esos creyentes estaban teniendo dificultades en su matrimonio. ¿Por qué? Porque se había presentado dificultades. Cuando una persona es creyente, el otro no, hay dificultades. Y empezaron a escribirle a Pablo. Recuerden que Pablo en estos capítulos está respondiendo preguntas a ellos. Y una de las preguntas es: ¿debemos seguir casados con el cónyuge que no es salvo? Pablo responde que debían permanecer con su cónyuge incondicionalmente, aunque si su cónyuge no quería estar con ellos, pues él era la opción, ahorita la más estudiarla, pero dice Pablo: oye, tú tienes que estar su deber es estar permanecida o permanecer con su compañero, con su esposo, y tratar de vivir una vida para agradar a Dios. La salvación no altera el matrimonio, sí lo cambia, pero para mejorar. Igual, hay muchos matrimonios que se han casado y ninguno de los dos ha tenido ninguna relación con Dios. Pero cuando una persona conoce a Cristo, créame que el matrimonio cambia. Porque la otra persona sabe que lo que está viviendo, todo lo que está haciendo o lo que va a hacer, tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces ya no va a haber tanto dificultades. Pero aquí ellos tienen esa pregunta. Y recuerden que estamos en el capítulo 7 y estamos hablando sobre los problemas matrimoniales. Y uno de los problemas matrimoniales era muy frecuente: unión o yugo es igual. Un yugo es igual, pero si ellos se casaron en yugo igual, sí. Pero ahora uno conoció a Cristo y el otro no, ¿qué están? En yugo es igual. Y ahora dicen: ahora tenemos que separarnos, tenemos que dejar a mi esposo. Y Pablo le dice: oye, no se mueva por impulsos. Viva la palabra de Dios. Cuando uno ve la palabra de Dios, analiza. Y esa es la dificultad. Uno va a decir sí, otros van a decir que no, pero vamos a mirar lo que nos dice la porción que vamos a estudiar esta noche. Y recuerden que el título del estudio es Sabiduría en el matrimonio. Y a veces falta sabiduría en esos matrimonios que recién están llegando a Cristo. Que una persona llega a Cristo y el otro no. ¿Cuál sabiduría tengo que tener ahí? ¿Cuál es la sabiduría que yo tengo que manejar ahí? Dejarlo todo porque ya estamos en yugo es igual. Recuerde que eso es para los que casados. Si usted está en unión libre, no lo ata. Lo que sí sabe que usted está en ¿qué? En pecado. ¿Sí me van a entender? Eso es fácil. Ellos están en el matrimonio. Quiere decir que no están en pecado, están en matrimonio. ¿Sí me van a entender? No están pecando. Están en matrimonio, se casaron. Y cuando uno se casa, pues se aparta para la otra persona, viven muchas cosas. Pero aquí está hablando para casados, no para personas que están en unión libre.
porque si fuera para unión libre, muy fácil, nosotros lo sabemos, dejen de pecar, ya. Sí, pero aquí están ellos casados y había mucha dificultad. Pero vamos a mirar lo que nos dice, vamos a dividir la porción en dos partes y vamos a leer del versículo 10 al 24, que va a ser para cristianos casados con cónyuge inconversos. Esa porción es para personas que son casados con personas que su otro compañero no quiere saber nada con Dios, nada con Jesucristo, nada, son inconversos. Pero recuerden que muchos de esos matrimonios, el contexto ¿cuál es? Que ellos antes se habían casado y que ninguno tenía conocimiento de Dios. Llegó el Evangelio, unos recibieron, otros no. Entonces fueron mixtos, muchos dicen. Pero bueno, vamos con 1 Corintios capítulo 7, el versículo 10 al 24. A ver, Fredecito. Sí, señor. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guarda los mandamientos de Dios. Sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No se te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Gracias, Freddy. Cristianos casados con cónyuge inconversos. Algunos de los cristianos de Corintios fueron salvos después de casados. ¿Qué debían hacer? ¿Debían dejar a su cónyuge inconverso? ¿Debían negar el hecho matrimonial? ¿Qué sucedería si el cónyuge inconverso quería terminar su matrimonio? El consejo de Pablo es claro: quédese como está y use toda la oportunidad para tocar o tratar de ganar a su cónyuge con su testimonio. En el versículo 12 al 14, cuando el inconverso quiere seguir unidos, si el cónyuge no salvo está dispuesto a vivir con usted, quédese con él y dé buen testimonio. El cristiano puede ganarse a Cristo por nuestro testimonio. Podemos mostrarle a Él que realmente Cristo ha cambiado nuestras vidas. Es una oportunidad impresionante, pero muchos usan eso para batallar. Si mi Señor es tu Señor en el matrimonio y tu esposo no quieres nada con Él, pues el buen testimonio tuyo va a ver que esa persona valió la pena. Wow, mire que hizo un cambio.
El creyente debe procurar ser lo mejor para Dios y glorificar a Dios en su matrimonio, dando testimonio. En 1 Pedro 3, del 1 al 7 nos dice: demos lo mejor con nuestros esposos, con buen testimonio. Pero aquí los hijos de tal matrimonio no son inmundos y legítimos. Recuerde que en el Antiguo Testamento los judíos que se casaban con los gentiles, los hijos eran ¿qué? Inmundos, ilegales. Eso no pasa con ellos, no pasa. Sus hijos serían, no sé, cuando un judío y un gentil se casaban, sus hijos no eran acertados en el parto. Pero el capítulo 14 no quiere decir que los hijos nacidos en el hogar cristiano sean salvos, tampoco. No, porque acá dice el versículo 14, ¿qué dice? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido. Muchos dicen, la salvación, ha habido muchas dificultades, entonces la salvación es personal. ¿Sí me entender? Pero aquí no quiere decir que entonces el hijo o el esposo incrédulo ha nacido en un matrimonio cristiano es salvo. No. Recordemos que Dios bendice al perdido o al no creyente por causa del salvo, de la persona salva. Es como Dios está bendiciendo al incrédulo por causa del creyente. Vemos un ejemplo muy importante en la Biblia a causa de ese ejemplo, el ejemplo de Potifar. Su casa fue bendecida por causa ¿de quién? De José. Eso es, y muchos toman ese pasaje como decir, entonces los hijos, como mi papá es cristiano, entonces me santifica. No, no es así. Nosotros somos santificados por medio de ¿quién? De Cristo, personal. Ojo, por eso que muchos dicen, y eso va acá, muchos sacan ese versículo, es que yo nací en cuna cristiana. Mentira. ¿Por qué? Porque muchos usan ese versículo para decir, mi papá es cristiano, entonces yo ya soy cristiano. ¿Se han escuchado eso? No, porque es que personal. Es un encuentro con Cristo personal. La salvación es por fe. ¿En quién? En Jesucristo. No quiere decir que mi papá me santifica, entonces, no. Un ejemplo más fácil es cuando vemos el ejemplo de Potifar y José. Pero aquí el versículo 14, del 15 al 16, cuando el inconverso no quiere seguir unido al esposo. Sin embargo, el cónyuge inconverso rehúsa de casarse o seguir con su relación matrimonial. El creyente no puede hacer nada, sino permitir que se vaya y en paz. No hay que obligarlo, no hay que mendigar. Bueno, tú sabes que cambié mi vida, que ya vivo para Cristo, estoy dando buen testimonio, pero si tú te quieres ir, bueno, yo no te puedo decir que no. Si tú me quieres abandonar, bueno, ¿yo quién soy para ponerte una cadena y amarrarte en la cama? No, y muchas mujeres hacen eso. Muchas mujeres, porque el esposo no quiere nada con Dios y dice, no, ya no quiero esa relación, me voy a abandonarla. La mujer, ¿qué hacen? Abandonan ¿a quién? A Jesucristo. Y hacen morcillas al diablo. Sí, en pocas palabras, pero eso dicen unos estudiosos. Pero aquí tiene el cónyuge abandonado el derecho de volverse a casar. Mire que el versículo 10 y 11 indica que el ideal sería procurar la reconciliación en todos los ámbitos. Dar testimonio. No, por favor, la separación es lo último. Y el versículo 10 y el 11 indica que la idea sería procurar la reconciliación. Pero el versículo 15, leamos el versículo 15, ¿qué dice? ¿Quién me colabora? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
Parece que el versículo 15 enseña que el que abandona, en efecto, rompe la relación matrimonial, y de ese motivo el cónyuge fiel tiene todo el derecho de divorciarse y volverse a casar, porque el que está rompiendo la relación es el incrédulo por abandono. Parece que sí, pero hay otras diferencias, y muchos dicen que sí, otros que no. Por eso digo, parece. Cristo enseñó que la infidelidad en el matrimonio rompe el vínculo matrimonial, y que sí se puede, uno o la persona puede divorciar cuando hay infidelidad. Pero antes de eso hay que procurar ¿qué? Reconciliar, restauración. Recuerden que el divorcio es lo último que hay que hacer. Todos los matrimonios y todas las cosas, dificultades de matrimonio son diferentes. Si hoy en día, si la persona está porque la vida está ahí difícil, que lo van a matarla, hay causación para el divorcio legalmente, pero aquí no estamos en este momento para mirar eso. Lo ideal es que los cristianos soporten con paciencia las cargas que procuran cuando el cónyuge no ama a Cristo. ¿Cuál carga? Lleva tu cruz, muestra a Cristo. Muchas mujeres o muchos hombres no quieren hacer eso. Ya quieren las cosas. No, demuéstrale a tu cónyuge lo que Cristo está haciendo en ti. Eso es lo que es algo bonito. Pero aquí el versículo 17 al 24, consejos para todos. Para todos. Vive como fuiste llamado. El principio clave de este pasaje es que cada uno se quede como está. Recuerden que acá el versículo 18 al 20 da un ejemplo de la circuncisión. Entonces, yo llegué al cristianismo circunciso o con la circuncisión, entonces ya sé que la circuncisión no vale, entonces voy a hacer una operación para volver a ponerme prepucio. O me voy a hacer una operación para hacerme la circuncisión. No, quédese como está. En pocas palabras, a Dios no le importa eso, le importa que usted lo haya recibido como su Señor y su Salvador y que usted lo obedezca. Sí, quédese como está, pero había muchos que empezaban también a discutir eso. Usted como es incircunciso, tiene que hacerse la circuncisión. Y otros tampoco, no, es que la circuncisión ya no vale. Entonces, no, quédese como está y obedezca a Dios. Y habían dificultades, igual. Pero acá el versículo 20 al 27, procura a los cristianos que den lo mejor como están. Pero vamos al 17, ¿cierto? Leímos hasta el 24. Vamos al 25 al 40. Ahí hay pregunta, voy contando algo porque eso es muy fácil de leer. Cuando usted lee, pues, es comprensión de lectura, ¿cierto? ¿Sí estamos? Es muy fácil entender esos pasajes. Del 25 al 40. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremio, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas
del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella? La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí en el versículo 25 al 40 está hablando para los creyentes que no son casados, los solteros. Ahora Pablo habla a las vírgenes, aunque que muchas de ellas no eran vírgenes técnicamente. El matrimonio es un asunto serio, Pablo está diciendo. Los cristianos están enfrentando dificultades en su matrimonio, pero acá está diciendo a ellos, el matrimonio es serio. Estas pruebas no eran causa de divorcio. Sí, habían pruebas, como ellos están viendo, pero no hay causas de divorcio. El versículo 27 dice a ellos, está ligada a mujer, ¿no qué? Y acá dice, recuerden que el matrimonio es para cosas que hay que comprender, que el matrimonio no es un juego, hay ligamientos, ser ligados, unidos en el matrimonio. El matrimonio trae responsabilidades, versículo 38, del 32 al 38. La soltera tiene la potestad de aclarar a Dios como lo menos. Ellas pueden aclarar a Dios lo mejor, pueden hacer las cosas, pero el casado tiene cuidado con las cosas del mundo y aclarar a su cónyuge. Sí, primero a Dios, después a las cosas a su cónyuge, y es una responsabilidad. Los solteros tienen menos obstáculos y obligaciones para servir a Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Pero si no se preocupan o si se apresuran o no se apresuren a casarse, le dicen a ellos, si su mujer, recuerden que en el contexto judío, una mujer de 15, una muchacha de 15, 16 años que no estuviera casada y le llegara a los 20 años, esa mujer ya era considerada, la dejó el tren. Una mujer que está maldita, la costumbre decía eso, pero acá está diciendo, no se preocupe papá, si su hija no le ha llegado la hora de casarse y quiere quedarse virgen, pues más le conviene, no la obligue, ni se sienta usted mal, porque muchos papás se sentían mal porque su hija a esa edad no había tenido un compromiso en matrimonio. Pero aquí Pablo trata con los jóvenes y le dicen, mire, tengan cuidado que muchos se casan por casarse lo más pronto posible y arruinan su vida. Si usted no está joven y no se ha casado, procure buscar una persona de Dios para casarse. Si usted se separó y ya se separó o se murió su esposo, usted es libre para casarse, procure casarse ¿en quién? En Cristo Jesús, en el Señor. Algo muy sabio, pero muchos hoy en día falta el conocimiento. Cuando hay ese divorcio o cuando hay esa persona que está viva y quiere volverse a casar, él decide, bueno,
Si usted se quiere casar, pues busque a una persona en el Señor para que usted pueda servirle a Dios y no sea un obstáculo ese esposo. Pero mejor quédese quieta o quédese como está. Pablo aclaró, en el versículo 40, Pablo aclaró que era su opinión, su consejo. Pero él lo que tenía, o para él lo que más tenía importancia era el fundamento, era hay que comprometernos al servicio con Dios. Porque a veces no nos comprometemos muy bien al servicio de Dios, colaborándole como lo mejor a Él. Si una persona estaba separada, aún en el estado del matrimonio, o estaba separada, ella le puede sacar un tiempo mejor para el servicio de Dios. Pero si una persona estaba casada, aún en el estado del matrimonio, Dios tendría que procurar, Dios tiene que tener el primer lugar de su matrimonio. Muchas mujeres casadas, el primer lugar es para su esposo, el segundo lugar para sus hijos y el tercer lugar para Dios. ¿Por qué lo hice? Pablo aquí le está diciendo a ellos, mire las prioridades. Mire que los solteros no hay nada que lo una ni que le ponga obstáculo para el servicio de Dios. Pero las casadas tienen que preocuparse para servirle a Dios y servirle ¿a quién? A su esposo y a su familia. Sí, hay que rendirle. Mejor que sean solteros o solteras, porque así usted únicamente le van a rendirle cuentas a Dios y tiene a Dios como en primer lugar y no va a tener dificultad. Pero hoy en día muchas dicen, yo amo a Cristo, Él es mi Señor con toda la vida. Pero le dan el lugar a su esposo. El primer lugar es su esposo. O el segundo lugar a sus hijos. Si las personas que están casadas en un matrimonio como Dios quiere, Dios tiene que tener el primer lugar en su vida. Y eso es claro, muchas personas no han podido comprender, muchos esposos no han podido comprender que Cristo es el primer lugar en el matrimonio. El segundo lugar, ¿quién es? Su esposa o su esposo. ¿Sí sabían? Sí, fácil. Y el tercer lugar, ¿quiénes son? Los hijos. Pero muchos tienen volteado todo. En primer lugar, mis hijos. Segundo lugar, mi esposa. Y tercer lugar, Dios. No es así. Y es fácil. ¿Cuántos esposos habemos acá? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos por la mañana y oramos por las necesidades materiales y espirituales de nuestras esposas? Fácil. Eso es darle el primer lugar a nuestras esposas. Pero muchos dicen, ¿para qué oro? ¿Para qué? Eso no es importante. Créame que sí es importante. Y ahí se demuestra, el esposo o la esposa demuestra el amor a su esposo. Pero muchos no ven eso. ¿Para qué se levanta? Vea, está orando por usted. Al menos quede callado y apóyela. Sí, fácil. O muchas mujeres, ¿pero para qué se levanta? Está orando por usted. ¿A qué voy? Si nuestro matrimonio, Dios está en primer lugar, el orden, ¿quién es? Mi Señor, Dios. Segundo, ¿quién? Mi esposa o mi esposo. Y tercero, mis hijos. Si sus hijos están por encima de su esposo o esposa, ¿quiere que le cuente algo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo? Arrepentirse. Y poner las cosas como Dios manda. Pero, como no han escuchado eso, pero yo primero conocí mamá que esposa. La palabra de Dios que le dice a uno en Génesis, vayan allá. Pero bueno, hoy no. Lamentablemente hay muchos matrimonios cristianos que en el día de hoy Dios ocupa el tercer o cuarto lugar en el matrimonio. Y ese es el problema más serio hoy en día.
Acá dice el versículo 7, problemas en el matrimonio, problemas sexuales, problemas con si me caso, no me caso, me separo, no me separo, mi divorcio, no me divorcio. Sí, habían esos problemas. Pero Pablo lo resume y muchos estudiosos han resumido este capítulo como el problema más grande en el matrimonio es que ustedes y yo no le damos el primer lugar a Cristo. Si usted, esposa, si usted, esposo, le da el primer lugar a Cristo en su matrimonio, las cosas cambian. Porque cuando usted falla, al primero que le está fallando, ¿a quién es? A Cristo, no a su esposo. ¿Sí me entienden? Y en su matrimonio, al primero que tiene que glorificar con sus acciones, ¿a quién es? ¿A su esposo o a Cristo? A Cristo. Entonces, mire la ganancia. ¿Sí me entienden? Mire, si su esposa o su esposo hicieron algo malo contra usted, piense, le diga, ven, soy el segundo, soy la segunda. Pero él tiene que saber muy bien que el primero que le está fallando no es a mí, es a mi Señor. Y si esa persona ama a Cristo, uy, créame, va a ser redarguido por el Espíritu Santo. Va a decirle, amor, amorcito, perdóname por mi actitud, perdóname. ¿Y por qué? Porque primero le fallé a Dios con lo que hice y pues te fallé a ti. Bonito cuando suena cierto, bonito que le digan a uno eso, pero usted también tiene que hacerlo si está en Cristo Jesús. Bonito recibirlo, bonito que la esposa diga, ay, perdóname porque yo he fallado y te fallé primeramente a Cristo y pues a ti suena bonito, ¿cierto? Y no, ay, sí, tan lindo, pero usted también tiene que hacer lo mismo. Eso es dominarme. Pero en el matrimonio cristiano es como toda la vida. Todo lo que yo hago, lo hago para la honra y la gloria de ¿quién? De mi Señor. Lo que veo, lo que como y todo lo que yo hago. Mi pregunta es, y la pregunta del estudio es, y la pregunta de la sabiduría del matrimonio, si estamos buscando la sabiduría del matrimonio, la pregunta es, ¿usted está haciendo todo para la honra y la gloria de Dios en su matrimonio? Problemas en el matrimonio. Los problemas en el matrimonio se solucionan con algo que usted y yo sabemos, pero que no lo hacemos. Poner a Cristo en el primer lugar. Poner a Cristo en el primer lugar en mi matrimonio. Cada uno sepa. Y como dice, reciban lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Padre Celestial, te doy gracias por este estudio. Gracias por permitirnos hoy estar acá.